Vamos a empezar orando. ¿Querés orar, vale? Para empezar. Bueno. Padre nuestro, Señor, gracias por este momento, Señor, de comunión, de compartir con las hermanas y compartir tu palabra, Señor. Gracias por el día que nos has dado, Señor, y apartar este tiempo para el estudio, Señor. Dale gracias, Señor, a David con la clase, con la explicación, Señor, y que tú, Señor, te manifiestes, Señor, en tu revelación, Señor, y podamos entender lo que está escrito, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Ceci, todo tuyo. Ahí voy. No lo tenía ahí. Hice un resumen y a mí me resirvió porque para tenerlo... Es medio simple, pero es de la primera etapa que ya la vimos. A ver. Pero en esa clase Lucy no estuvo. ¿En la primera? Sí, en las primeras clases Lucy no estaba, así que lo va a ver. En alguna no estuvo. Me dice el anfitrión inhabilitó. Qué raro, si yo... Inhabilitó. No se puede. Yo no, al contrario, dice. Me busqué para editarla de nuevo, para que pueda compartir en pantalla. ¿No sale? No, no puedo. Varios participantes, a ver. Todos los participantes, ahí está. Todos los participantes. Listo, a ver, probá ahora. Ahí va. Ahí va. ¿La ven? Sí, ¿no? Que es este, que dice los 3 nombres más importantes de esta etapa, como para recordarlos, son Adán, Enoc y Noé. No sé si habría que agregar alguno. Acá. No. Y me fui para atrás. Bueno, ¿y qué pasó en cada día? En el día 1 aparece la luz separada de las tinieblas. En el 2, la expansión, la separación mediante el espacio de las aguas, superiores e inferiores. A mí eso me costó entenderlo, así como era separado. Después, la parte 3, el día 3, las plantas, las hierbas y los árboles producidos. Creo que en el apunte decía las plantas nada más. Yo le agregué eso de otro apunte que tenía. Sí, eran todos los vegetales, todo. Sí. El sol, la luna y las estrellas en el día 4. Peces y las aves en el 5, y en el 6 los animales y el hombre. Y después me parece interesante que en el día 7 es en el único lugar en donde la Biblia dice que Dios lo describe descansando. Sí. Así es. Y después arrancó la etapa de la corrupción de todas las cosas. No sé si acá había otra etapa antes. No, es la misma etapa, porque este es capítulo 3 al 5. No, pero digo, antes de la corrupción de todas las cosas, me pareció que había algo cuando estaba repasando recién, pero no. De todas las cosas. Lo primero es la creación de todas las cosas. Después viene la corrupción de todas las cosas. Y después viene la destrucción. Claro. Bueno, y acá hice el resumen de cómo la sutileza de Satanás, cómo le habló a Eva, y después que los engaños utilizados también están acá en 1 Juan 2:15 al 17. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso me parece interesante. El pecado de Adán, 7 cosas. No sé cómo volver Patricky. Ahí está. Ahí está. Cómo se convirtió en el primer pecador, cómo intentó esconder su desnudez. Primero, después que intentó esconderse de Dios y después que intentó echarle la culpa a otro, o sea, a Eva. ¿No? Sí. 7 hechos acerca de Adán, como para que nos quede ese dato. Bueno, y después la redención de Dios. Hasta ese momento solo se había puesto manifiesto qué atributos de Dios estaban en la creación, a través de la creación.
Después te quería hacer una pregunta a eso, Evo, que está en Romanos. Sí. Después Bueno. lo voy a hacer. Me la anoté. Y después de esta etapa, de esta situación de la redención, se puede ver el poder y la gracia, ¿no? Como otros atributos de Dios. ¿Qué más? Acá está lo que decía, la corrupción de todas las cosas. Bueno, esto me quedó medio justo por ahí. Es bastante para poner en un PowerPoint solamente, pero... Dice, Eva dio luz a Caín y Abel. Caín ofrece un sacrificio incruento a Dios y es rechazado. Abel ofreció una oveja en sacrificio y fue aceptada. Caín mató a su hermano, el primer hombre homicida y el primer hombre mentiroso. Luego es desterrado y apartado de las bendiciones de Dios. Caín se casa con una de sus hermanas y se va a Nob. Se forma la primera civilización y se conoce los primeros inventos de urbanización. Enoc tenía un ministerio y fue uno de los hombres que se dice que caminaron con Dios y fue predicador, hombre de fue arrebatado y fue al cielo sin morir. Enoc. ¿Qué pasó antes del diluvio? Más o menos. Creció la población, abundó la actividad satánica, la humanidad se pervirtió y como resultado se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Terrible, me parece eso. Fuerte. Después del diluvio, tuvo lugar después de 120 años, Dios ordenó a Noé que construya un arca. Bueno, las características del arca están en los apuntes, creo que nos mandaste vos. ¿Qué pasó? Tenía que ponerle brea por adentro y por afuera, como un símbolo de la expiación, junto a una pareja macho y hembra. Bueno, Dios se acuerda de Noé durante el diluvio, establece un pacto del arco iris con Noé, y la tragedia que se iba al diluvio fue la historia de Noé. Sí. Y acá vino la confusión de todas las cosas, la Torre de Babel. ¿No? Sí. Sí. Y hasta ahí llegué, que terminó la primera etapa que vimos. La última no se vio bien, a ver, ponerle de vuelta. A ver. La arrogancia del hombre. Un rebelde llamado Nimrod, nieto de Cam, fomentó el programa de edificar y construir la torre astrológica y una ciudad en la llanura de Sinar. Bueno, como fue el juicio de Dios, como castigó a la humanidad confundiéndolos, hasta ese momento hablaban todos la misma lengua, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue el origen de las naciones. Y acá me parece me faltó un PowerPoint, pero uno de estos, pero no se veía bien y no sabía si era el mismo de acá, así que no lo puse. De los descendientes. Creo que en el apunte había otro más. Y eso. Si querés, después lo paso el resumen para el grupete. No había más, ¿eh? Era esa el último. ¿No? Ok. Sí, ese era el último. No, después ya empieza la segunda etapa, que es lo que vimos la semana pasada. Sí. Bueno, gracias, Ceci. Esto como para recordar y no olvidar. Sí, a mí me sirvió para no... Bueno, y la clase pasada, para las que no estuvieron, empezamos con la segunda etapa. ¿Sí? En la segunda etapa vimos que va de Génesis capítulo 12 a capítulo 50. ¿Siguieron leyendo? ¿Las que no habían terminado? Sí. Sí, bien. Ahora vamos a compartir pantalla. ¿Dónde estaba? Ahí está, ¿se acuerdan? Tenemos la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José y de Job en esta etapa. Y nosotros empezamos la clase pasada con la historia de Abraham. ¿Sí? Vimos la conversión, el llamamiento, el pacto que hizo Dios con Abraham, que era incondicional, ¿sí? Que Dios le prometió
que si él obedecía, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, iba a ser una gran bendición, iba a engrandecer, iba a tener descendencia, iba a bendecir a los que los maldijeren, ¿sí? Y Abraham en un momento salió de su tierra, pero no obedeció del todo, ¿no? ¿Qué había pasado? Se había llevado a un pariente. Exactamente. Sí, se había llevado sobrino también, ¿no? Sí, sí. Bueno, vimos también que Dios le confirmó el pacto, sí, que en un momento su familia se corrompió porque se separó de Lot porque tenían problema con los pastores. Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y ahí se unió a la gente pecadora, ¿sí? Y ahí fue cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, pero se acordó de Abraham, le avisó, ¿sí? Y salvó a Lot y a su familia. Y ahí fue cuando la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal porque miró para atrás, ¿sí? Después vimos la prueba que tuvo Abraham, que tuvo que entregar a su hijo Isaac, ¿no? Que él lo hizo a pesar de que Dios le había dicho que le iba a dar descendencia a través de Isaac. Él lo hizo igual. Vimos que cuando nació Isaac también tuvo que despedir a Agar y a Ismael, ¿se acuerdan? Porque esos no eran los que iban a heredar las bendiciones de Abraham, sino era a través de Isaac que será llamada descendencia, le dijo Dios. Y entonces pasó el tiempo y falleció Sara. Habíamos dicho que murió a los 127 años, que es la única mujer que se dice en la Biblia la edad de su muerte. Y Abraham tomó otra mujer que era Cetura y tuvo otros hijos que también después fue, los hijos que tuvo también fueron una espina para Israel, ¿no? Hoy estaban, por ejemplo, los madianitas y todos ellos que siempre tuvieron problemas con los hijos de Israel. Y vimos también que el criado de Abraham fue hasta hasta la tierra donde vivían la familia de Rebeca. De Abraham a buscar una esposa para Isaac, ¿no? ¿Por qué? Porque quería que no se casara con nadie que no fuera de su familia. Entonces fue el criado, Dios lo guió y la trajo a Rebeca, ¿sí? Isaac la estaba esperando, ¿sí? Y vemos también en Génesis 25 que ya fallece Abraham y lo entierran sus dos hijos, Ismael e Isaac, ¿sí? Pero si leemos en Hebreos 11... eso te iba a decir. La fe. Como el ejemplo de la fe, ¿no? Sí. En Hebreos capítulo 11, el versículo 25, dice... 8 al 10, perdón. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿No? Y todo eso fue por la fe que tuvieron Abraham y Sara, tuvieron a Isaac y de ahí nació, ¿sí?, el linaje que iba a ser para Dios. Pero ahí dice lo interesante es que buscaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Ujú. Lo invisible. Sí, se está por acabar. Ahí está actualizando para no cortar la reunión. Hoy no nos dieron más tiempo. Ah, Y entonces aparece en escena ahora Isaac. Una vez que fallece Abraham, aparece su hijo Isaac. Y la historia está en Génesis capítulo 25 hasta el capítulo 27. Y la pantalla acá. Bueno, ahí tenemos a Isaac, dice que se lo ha descrito como el hijo mediocre de un gran padre y el padre mediocre de un gran hijo. Dice que su vida carece de grandes acontecimientos o logros, y la historia de su vida se relata en los capítulos 22 y 25 a 27 de Génesis. Y resumiendo los eventos de su vida, encontramos que él fue lo siguiente. Dice, un hijo sumiso primero. Esto lo vemos en el capítulo 22, cuando su padre lo lleva para ser sacrificado. ¿Sí? Isaac va con su padre sin protestar. Y le pregunta después dónde estaba el cordero para el holocausto, pero lo hace como diciendo, bueno, si vamos a hacer un sacrificio, hace falta el cordero, ¿no? Porque evidentemente Abraham no le había dicho lo que iba a hacer, pero él fue con su padre y le hizo caso y fue sumiso. Después dice que fue un esposo amante. Si vamos al capítulo 24, 62 al 67 es cuando traen a Rebeca, ¿sí? Y él lo hace su esposa. ¿Sí? Después fue un padre que ora, porque tuvo que orar por Rebeca, porque era estéril. Oró por ella y Dios le contestó y pudo tener hijos. ¿Sí? Ahí en el capítulo 25 nacen Jacob y Esaú, después que Dios contesta la oración de Isaac. ¿No? Y dice que primero nació Esaú, dice que era muy peludo, no muy velludo, y después nació Jacob. Dice que era lampiño, pero nació con la mano trabada en el calcañar de Esaú, o sea, en el talón. ¿Sí? Sí. Y Rebeca ya tenía 40 años, ¿sí? Y Rebeca era también muy particular. Rebeca es como que veía a sus dos hijos, Esaú y Jacob. Cada y bueno, uno tenía vemos su preferido. cada uno tiene su preferido. Eso es un problema en la familia, cuando uno prefiere a un hijo más que al otro. ¿Sí? El padre, como tenía a Esaú, que era un hombre de campo y cazaba, lo quería a Esaú. Y la madre, como Jacob era más tranquilo, hombre de tienda, estaba más con ella, lo quería más a Jacob. Sí, bueno, eso produjo una rivalidad entre los hermanos también. No, que eso no es nada bueno. En la familia que tenga mucho cuidado con eso. A pesar de que eran los dos hijos de ellos, pero bueno, uno prefería a uno y el otro al otro. Y también vemos que Esaú, ya cuando fue un poco más grande, un día dice que vino cansado del campo y vendió su primogenitura. En ese tiempo, él tenía mucho hambre y Jacob había hecho un potaje, dice, y quería comer. Entonces Jacob le dijo, vendeme tu primogenitura, entonces yo te convido, si no, no. Lo pido a Jacob. Pero a Esaú evidentemente no le importaba eso. Era una responsabilidad grande porque primero que iba a tener el doble de herencia. Parece que no le importaba tener más cosas. Y segundo que tenía que hacerse responsable de su mamá, si cuando padre no esté, y de sus hermanas solteras también en el caso que sea necesario, pero además tenía que ser un líder espiritual en su casa. Y a Esaú eso no le importaba. Por eso en Hebreos dice que no seamos fornicarios y profanos como Esaú.
que por una comida vendió su primogenitura, ¿no? Y él desperdició eso que Dios le había dado, que era la primogenitura. ¿Sí? Después, en el capítulo 26, vemos lo que dice el punto D, que es el imitador del pecado de su padre, porque otra vez hay problemas con el hambre. Isaac se va a Gerar, así como hizo Abraham, que cuando tuvo hambre se fue a Egipto. Y dijo lo mismo que su papá. Dijo que Rebeca era su hermana. Lo mismo hizo. Entonces, diga que ahí Abimelech se avivó y los vio, ¿no? Entonces le dijo, ¿cómo puede ser que me digas que es tu hermana si yo los vi que estaban allá acariciándose por la ventana? Es tu mujer. Me hubieras hecho pecar contra Dios. No, y bueno, le dijo lo mismo que Abraham, ¿no? No, lo que pasa es que yo pensaba... No, siempre hay que decir la verdad, no mentir, ¿no? No, el yo pensaba, no. Hay que decir la verdad. Bueno, entonces ahí fue cuando lo separaron estos filisteos a Isaac. Dijeron, bueno, vos andate para este lado, nosotros estamos acá, y tenían envidia de su progreso, ¿sí? Porque como dice el punto, era un trabajador diligente. Abraham en esa zona había abierto muchos pozos de agua y los filisteos, por envidia, se los habían tapado. Entonces Isaac los tuvo que volver a abrir, ¿sí? Por eso dice que era diligente, ¿sí? Y a mí siempre lo que me gustó de Isaac, a pesar de que no se ve mucha característica como hombre soñador o con muchos proyectos, como dicen, que cuando él estaba abriendo estos pozos, dice que los pastores reñían entre ellos con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra, no, este es nuestro, no, es mía, no, es del otro. Entonces se peleaban. Y dice que Isaac se apartó. Isaac lo que hacía era un hombre pacificador. Eso sí que era pacificador, ¿no? Y eso es muy importante, el ser pacificador. Cuando hay conflictos entre personas, lo bueno es ser pacificador. No meterse en el mismo conflicto y decir, no, pero mirá, sí, tenés razón, ¿no? Y uno empieza y le cabe y lo hace más grande, ¿no? Isaac, ¿qué hizo? Se apartó y bueno, fue a buscar pozos de agua por otro lado, ¿sí? Y después dice que era un padre frustrado. Y eso fue porque Isaac vio a su hijo Esaú, que tomó mujeres, ¿sí? Cananeas, que eran de las que estaban ahí alrededor, ¿sí? Eran mujeres cananeas. Y esto lo frustró a Isaac. Eso lo dice en el capítulo 26 al final. Y después, dice, resumiendo la vida de Isaac, encontramos que por su mediocridad, él era un hijo sumiso, mostrado por su aceptación de ser sacrificado y mostrado por su aceptación de que le eligieran una esposa. También era un hombre sensual, mostrado por sus acciones con su esposa y mostrado por su preocupación por la comida. Sí, eso le pide, eso es cuando Isaac quiere bendecir a Jacob, ¿no? Que le pide a Esaú, que le pide a Esaú que vaya a cazar y que le traiga un guisado como a él le gusta. Y después dice que era un padre y esposo complaciente, porque tuvo poco control sobre Esaú, quien se casó con 2 mujeres paganas, tuvo poco control sobre Rebeca, quien se atrevió a engañarle, y tuvo poco control sobre Jacob, quien consideró más a su madre Rebeca que a él como figura de autoridad. Sí, ahí digamos que en el capítulo 27 se ve como que, dicen muchos, que la vida espiritual de Isaac estaba como en decadencia en ese tiempo, parece, ¿no? Porque dice en el capítulo 27 que cuando él envejeció, empezó a perder la visión. Dice que llamó a Esaú su hijo y le dijo, bueno, hijo, no sé cuándo voy a morir, pero bueno, supuestamente era el primogénito, ¿no? Entonces le dijo, bueno,
Ahí está. Estamos toda vuelta, ¿no? Me falta Vale. Sí. Qué bueno. Falta Vale. Me falta uno. Estaba podrida del pelo y Jacob le dijo, hijo, me tienes que hacer caso. ¿Ves? Yo le voy a preparar la comida para que vos obtengas la bendición. Digo, no, mamá, ¿cómo mi papá se va a dar cuenta? Aunque no me ve, me va a tocar y se va a dar cuenta. Yo soy lampiño, dice, no soy como mi hermano. No, vos dejalo a mi cargo que yo te voy a vestir. Bueno, buscó los vestidos de Saúl, dice que cuando mató el cabrito lo cubrió con la piel, las manos, el cuello, y bueno, y así con la comida lo mandó. Y cuando entró, Isaac le dijo, ¿quién eres tú? No, yo soy Esaú, tu hijo, le dijo, tu primogénito. Parece que no la voz de Jacob, pero a ver. Y se acercó y lo tocaba y lo engañó al padre, ¿no? Entonces le dijo, ¿cómo puede ser que encontraste tan pronto la comida? No, dice, Jehová lo puso delante de mí. Mentiroso, ahí ya empezó a mentir, ¿no? Entonces, dice que comió y que cuando terminó de comer, Jacob obtuvo la bendición de su padre. Cuando Jacob salió, resulta que llegó Esaú, preparó la comida y fue a ver a su padre para recibir la bendición. Y le dijo, ¿quién eres tú? No, si alguien vino recién, me engañó y yo comí, ya le di la bendición. No, empezó a llorar Esaú, dice, no puede ser, ya me sacó la primogenitura y ahora obtuvo mi bendición, no hay nada para mí, decía Esaú. No, hijo. Entonces le da una predicción, no una bendición, Jacob a Esaú. Y ahí Esaú le tuvo un odio a su hermano que ya tenía ganas de matarlo. Dijo que cuando muera la madre ya iba a hacerlo desaparecer a su hermano, ¿no? Pero Esaú ahora lo estaba lamentando, pero no lamentó cuando vendió su primogenitura, ¿no? Y ahí obtuvo su consecuencia. Era voluntad de Dios que Jacob obtenga la bendición, pero no como hizo Rebeca. Rebeca tendría que haber dejado que las cosas fluyan para que Dios pueda actuar y que se haga la voluntad de Dios. Ella se metió en el medio y destruyó la familia, literalmente. Destruyó la familia por una mala decisión. Ella se quiso poner en lugar de Dios. Y eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Sí. Tengo una pregunta, porque Dime. Esaú quería la primogenitura, ¿cierto? Pero tan así como de palabra que uno se lo pasa al otro, así como por pero fue por el plato de lenteja le dice ya, como que te la vendo. Claro. Sí. Es como y así es simple, así tan así fácil. Así es simple, así tan fácil es lo que eso lo dice en Hebreos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12. Sí. Porque finalmente es un trato entre ellos dos. Entre ellos dos, nadie se había enterado. Claro. Entonces, ¿cuál es como el verdadero? Como, o sea, igual es engañoso lo que hace Jacob desde el principio, porque como que lo pilla volando abajo también. Sí. Y como que lo engaña, y porque en ninguna parte anterior se menciona por qué él lo deseaba tanto. Y porque Jacob sabía lo que implicaba ser el primogénito. Implicaba tener primero el doble de herencia. ¿Quién no iba a querer tener el doble de herencia, no? El doble. Segundo, después se tenía que hacer responsable de su madre, y si tuviera hermanas, pero no tenía en este caso, ¿no? Tenía que hacer responsable de su madre si su padre moría antes. Y tenía que ser él el jefe del hogar. Y Jacob, por supuesto, siempre estaba con su madre. Él no tenía problema estar con su madre, porque era el favorito. ¿No? Pero era la ambición en el fondo. Claro, era muy ambicioso. Jacob fue ambicioso, sí. Después más adelante eso lo vamos a ver también. Sí, Jacob era ambicioso. Sí. Era muy tranquilo
pero eran mellizos. Sí, decime. En una de las características dijimos, era sumiso, era sensual por el tema de cómo trataba a la mujer, sí, pero por la comida decía, no entendí eso. Claro, el tema es que él, por sus deseos, porque ser sensual no tiene que ver solamente con la parte sexual. Ser sensual es cuando vos tenés un deseo desmedido o que te lleva más sobre ese tema. Y entonces él parece que le gustaba la comida. Por eso le pidió eso a Esaú. Era como que era algo que le gustaba mucho. Cuando uno dice deseos, no solamente se habla sexualmente, hay otras ramas que uno diría hábitos o vicios. Bueno, claro. Exactamente. Así no, como ahí decía sensual, lo relacioné y hablaba de la mujer, no entendía la comida. Claro, ¿cuál era? O especificaba. Claro. Sí. Pero es por eso, es por el tipo de deseo que uno tiene hacia eso, ¿no? Eso, por eso dice sensual. A ver dónde está. Había dicho Hebreos capítulo 12, en el versículo, acá dice... ¿El 15? No. Sí, el capítulo del versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y ahí dice que vendió su primogenitura. ¿Ves, vale? Es lo que hizo, sí. La vendió por un plato de comida, así nomás. La despreció totalmente. Y nosotros tenemos que tener cuidado, como dice acá, de no hacer lo mismo, de despreciar las bendiciones que el Señor nos da a nosotros también, por algún deseo que tenemos, ¿no? Porque muchas veces despreciamos alguna bendición de Dios por tener que es vano, mundano, ¿sí? Como dice en Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces tengo que tener cuidado, ¿qué hago con lo que tengo? ¿Sí? Y ahí también dice que esto es importante, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Y esto mucho tiene que ver en la relación entre las personas, ¿no? En la relación que tenían Jacob y Esaú, tenían esa raíz de amargura, ¿no? Y eso significa que es algo que no está perdonado, ¿sí? Y al yo no perdonar, lo que me causa... ¿Me escuchan bien? Se escucha un ruido. Sí, bien, entonces eso lo que causa es una división, ¿sí? Entre las personas que tenemos alrededor. En este caso era la división entre los padres y Jacob y Esaú, ¿no? Porque si vemos bien ahí... Porque tenían los preferidos. Ahí era lo que eso... Yo digo que al tener preferidos, ya los chicos comenzaban entre ellos también a tener ese apartamiento, a hacer diferencias. Sí. Sí, porque lo había instaurado ya sus padres, la diferencia entre ellos, y después que vendieron la primogenitura se hizo peor. Imagínense cuando le dio la bendición, ¿no? Porque la bendición era lo más grande que podía haber obtenido, y lo tuvo su hermano. Aunque fue con engaño, pero lo obtuvo. Y después ahí, en el capítulo, estábamos en el capítulo 27, en Génesis 27, en el versículo 41, dice que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces cuando escuchó eso Rebeca lo llamó a Jacob, llamó a Isaac y le dijo, a mí no me gusta nada esto que dijo Esaú,
además no me gusta esto de que se tomó mujeres de acá cananitas, así que nos llamaron a Jacob y le dijeron, vos tenés que ir a la casa de mis parientes a buscar esposa y vete de acá por un tiempo hasta que la ira de tu hermano se mitigue, dijo. Pero ¿qué sucedió? Pasaron muchos años hasta que pudo volver Jacob, ¿no? Evidentemente, Rebeca nunca más lo vio a Jacob. Ajá, murió y ¿Nunca no. más? ¿No lo vio más? Evidentemente. Porque cuando Jacob vuelve, habla de que ve a su padre, no a su madre. Entonces, evidentemente, Rebeca no lo volvió a ver a Jacob. Y qué triste, ¿no? Para una madre no poder volver a su hijo. ¿Y todo por qué fue? Por meterse donde no debía. ¿No? Y ahí vienen, claro, y ahí vienen las consecuencias de las decisiones sin consultar a Dios. Así es. Porque Dios sabía que Esaú había vendido su primogenitura. Dios lo sabía. Entonces él hubiera hecho que Isaac y Rebeca se enteraran. Dios hubiera hablado con ellos para que la bendición sea de Jacob, de alguna manera. Como Dios hace siempre, ¿no? Pero bueno, Rebeca hizo lo suyo y destruyó toda la familia. Y lo peor de todo, que ella misma no pudo volver a ver a su hijo favorito. ¿No? Qué triste. Pasar así el resto de la vida, no sabiendo dónde tu hijo, cómo está, qué está haciendo, no lo puedes ver. Pero bueno, eso por haber hecho lo que no debía. ¿No? Y así, Jacob tiene que huir y le hace caso, obviamente, a sus padres y va hasta Harán, a la casa de Rebeca, ¿no? Donde le habían ido a buscar a ella. Y se tiene que ir solito. Imagínense tomar su bolsito, caminando, solito, hasta llegar a Harán, y eran varios kilómetros de ahí, Varios kilómetros, tuvo varios días. Es interesante el recorrido que tuvo que hacer, que después lo vamos a ver, ¿no? Pero Isaac, en ese momento, es como que en la Biblia no se nombra más, ¿no? Desaparece. Parece que no existiera, pero todavía está, ¿sí? Y ahí empieza lo que es la vida de Jacob. Y cuando Jacob está volviendo, en el capítulo 35, si ustedes se fijan en Génesis 35, el versículo 27, dice, después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Si ustedes se fijan, recién ahí, después de todo el largo recorrido que tuvo Jacob, a la vuelta de su peregrinación a la casa de sus abuelos, digamos, y sus tíos, aparece en la ciudad donde estaba Isaac. Dice que Isaac después falleció a los 180 años, ¿sí? O sea que se estima que desde que Isaac pensó que se iba a morir, que por eso le dijo a Esaú que le iba a dar la bendición, pasaron 43 años más hasta que falleció. Imagínense. Y ahí también metió la pata Isaac, porque Dios no le había dicho a Isaac que bendijera a sus hijos porque iba a morir. No fue cuestión solo de Rebeca. Isaac pensó que se iba a morir, entonces él ya quería dar la bendición. No consultó con Dios en ningún momento, ¿no? Isaac después de eso vivió 43 años más. Imagínense la tristeza que debe haber tenido Isaac, ¿no? Bueno, después los llegó a ver que se habían reconciliado sus hermanos, pero falleció en ese momento y bueno, los dos lo enterraron. Tenía 180 años cuando falleció. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros queremos torcerle la mano a Dios, siempre vamos a tener consecuencias, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos parece, o que alguien se lo merece, y parece que no sale, siempre metemos la pata. Por eso siempre tenemos que ir a Dios a pedirle
en oración para saber su voluntad. En todo caso, si hay algo difícil, nosotros buscamos en su palabra pedir consejo a otros, ¿no? Para que nos ayuden a tomar las mejores decisiones si hay algo que nosotros no entendemos, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, sino que viendo, como vos decís, cómo es que a veces uno se apresura, ¿no? En el tiempo de Isaac, que ya él dice que él no veía cuando dio la bendición. A veces uno se dice, no, ya tengo esto, ya tengo aquello, o no viene una enfermedad y acá me voy a morir, pero no sabemos nosotros qué puede pasar. Entonces, nos apresuramos a decir esto, ¿no? Y yo doy un ejemplo, ¿no? O sea, vivido hace poco nomás en mi hogar, que yo estaba saliendo de esto del COVID, ya bien, gracias a Dios. En mi casa no me habían informado sobre papá, que mi papá, a sus 76 años, él también le ha dado el COVID. Y me dicen, ¿no? Me dicen que papá tenía y que no sé cuánto. Entonces todos se asustaron. Cuando papá, en ese momento que él estaba, le dice a una de mis hermanas que él ya tenía la decisión, que me ha hecho acordar esto de Isaac, para ya hacer la repartición de casa, porque él ya se veía, era su último viviendo la herencia. Estaba asustado, estaba mal, estaba todo perdido, estaba nervioso de todo lo que le sucedía. Entonces, a veces uno siente eso, que como humanos, no recurrimos al Creador, no le tenemos, en otras palabras, confianza, nos valemos por nuestra propia fuerza y nuestras debilidades y esos sentimientos que luchamos día a día, tenemos esa lucha para nuestra fe. Más si una persona no es creyente. Sí, es peor. No, yo le doy gracias a Dios que el marido de mi hermana, de la última que se casó, yo le decía, bueno, nosotras como hijas ya le hemos hablado a él. Tal vez a veces él no lo escucha, ¿no? Entonces le decíamos que por medio de él que le predique, que le dé el evangelio, ¿no? Mientras toda la familia oremos para que sensibilice el corazón, porque sí, es verdad, sabemos que Dios es el que salva, es el que da la salvación, pero nosotros como creyentes tenemos que hacer nuestra parte, que es la oración, y no desmayar, ¿no? Y así me hizo acordar, ahora como estamos estudiando de Isaac, me hizo acordar de papá cuando él está conversando, hablando, y ahora no toca el tema. Claro, sí. Él se siente bien, ¿no? Sí, claro. Debbie, ¿cómo es? Sí. Estaba pensando ahora por mientras, que en realidad tiene similitudes como con Abraham, porque en el fondo Sara también tomó malas decisiones, igual que Rebeca. Sí. Abraham también mintió con respecto a su esposa, que era su hermana, y con Isaac pasa lo mismo. Entonces son como patrones que se repiten en el fondo. Claro, por eso siempre decimos que es tan importante la educación en el hogar, porque los hijos copian lo que hacen los padres. Los hijos lo ven, lo copian. Entonces, y lo otro, ¿qué pasa eso? Si hay algún hijo que ve que los padres han hecho está mal, que Dios obra a través de su palabra, enseñándole que eso no lo tiene que hacer, y si es obediente a Dios, no lo va a repetir. Pero si no, uno repite lo mismo que hacen los padres. Eso pasa en muchas familias, ¿no? Pasa en demasiadas familias, porque uno no tiene que repetir todo lo que hacen los padres, porque uno es humano, uno también se equivoca. Y otra cosa que hubo, entre Abraham y Sara, había un poco más de comunicación, porque cuando Sara mete la pata, Sara habla con Abraham.
Porque Sara le dice, ¿por qué no tomas a la sierva Agar, así tengo un hijo de parte de ella? Y el que lo hace y es Abraham el que le hace caso, ¿no? En cambio, entre Isaac y Rebeca no hubo ningún tipo de comunicación. Y eso es malo. En un matrimonio que no haya comunicación es muy malo. Entonces, si yo me estoy dando cuenta que mi esposo o mi esposa está haciendo algo mal, yo tengo que hablar. Me tengo que poner de acuerdo. No como hizo Rebeca, que lo hizo por atrás. Lo engañó. Tendría que haber ido a hablar con Isaac y le tendría que haber dicho, no, mira, Isaac, a mí me parece que no, por esto, por lo otro, ¿qué te parece? ¿No? Y no le dijo nada a Isaac, Rebeca. Ese fue digamos que es una diferencia con lo que era Sara y Abraham, ¿no? Por lo menos Sara le dijo a Abraham. Abraham le hizo caso, eso fue el problema. Le hizo caso. Y ahí metieron la pata los dos. Pero en este caso, no. ¿Qué más iba a decir? Que lo otro que te iba a decir, el símbolo de Jacob cuando le agarra del talón a Esaú. Yo creo que eso es un símbolo. Eso significa que lo suplanta. Jacob se llama el suplantador. Y eso es lo que pasó en la vida de Jacob. Suplantó a su hermano. Y si vemos... Eso es lo que pasó durante su vida. Lo suplantó en todo a su hermano. Primero le quitó la primogenitura y después la bendición. En los comienzos también, cuando Dios le promete, le hace la promesa a Abraham, ya le había dicho también ahí, si no me equivoco, le dice de que será mayor tu pueblo, pero como que habrá dos naciones, algo así. Eso le dice Dios a Rebeca. Si vos lees ahí en el capítulo, es el capítulo 25, a Rebeca. El versículo, sí. A Rebeca, el versículo Rebeca. 23. En realidad en el 21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Al menor. A eso lo estaba profetizando Dios, ya se lo había dicho. Claro. Dice que el mayor servirá al menor. Al menor. Dicho y hecho, así fue. Claro, y ahí está hablando también de las 2 naciones que hasta el día de hoy se Exactamente. Odian. Sí. O sea que eso se pasó de generación en generación. Esto está desde el inicio, al inicio del pueblo de Israel, que está profetizado, claro. Así es. Sí. Bueno, esto es lo que podemos aprender hasta ahora de Isaac. ¿No? Hoy vimos la vida de Isaac y ya empezamos un poco con lo que era Jacob y Esaú. La próxima clase vamos a ver la historia de Jacob. Así que hay que seguir leyendo para que podamos terminar de ver la historia de Jacob. ¿Alguna otro aporte? ¿Pregunta? No. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, mi celular ya me avisa que se va. Que se va. Chao. Ya se va. Chao. Bueno. Oremos hasta que nos vemos hoy en la reunión de oración, en las que van a estar, y vale, y te vemos la próxima semana. Es que se pone ahora lo enchufo y que se quede. Sí, que se cargue hasta la noche, que corten. Sí, pero a veces se carga y se apaga solo. Es terrible. Bueno, ahora tenés unas horas hasta la noche. Bueno, un gusto haber estado con ustedes, chicas, y verlas bien. Gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao, chicas.